Hay una historia del Sol que no se cuenta con telescopios. Es una historia que no se ve, sino que está escrita con tinta invisible en la química de nuestro cielo. Y hoy vamos a descifrar ese mensaje oculto. Imaginen esto por un momento. Estamos en noviembre de 2025. El Sol está en su punto máximo de actividad y desata una tormenta épica. Millones de personas en todo el mundo se maravillan con las luces en el cielo, pero mientras todos miraban hacia arriba, el cambio más importante de todos estaba ocurriendo de forma completamente invisible, uno que literalmente reescribió la química de nuestra atmósfera. Así que, para poder entender lo que no se vio, primero tenemos que hablar de lo que sí se vio, el increíble espectáculo que capturó la atención de todo el planeta. Estamos hablando de una tormenta geomagnética de categoría G4 o incluso G5, o sea, el nivel más alto que hay. Todo arrancó con una llamarada solar gigantesca, una clase X5.1, que básicamente nos escupió una nube de partículas, lo que se conoce como una eyección de masa coronal, que vino directo hacia nosotros. Y claro, el resultado fue un show de auroras globales que se llegaron a ver en lugares donde, jamás se imaginaron ver algo así. Pero, como les decía, la verdadera historia, el verdadero drama, no estaba en las luces de colores. Lejos de todas las miradas, allá arriba en las capas más altas de la atmósfera, se estaba cocinando un cambio silencioso, pero con consecuencias enormes. Muy bien, entonces, dejemos las auroras de lado por un momento y concentrémonos en los verdaderos protagonistas de esta historia. Las partículas, una verdadera invasión invisible que bombardeó nuestro planeta. Su viaje, a grandes rasgos, es bastante directo. Primero, la explosión en el Sol. Después, esa nube de partículas viaja por el espacio. Y finalmente, cuando llega aquí, nuestro campo magnético, que es como un escudo, las atrapa y las canaliza, como si fuera un embudo gigante que las obliga a entrar por los polos. A estas viajeras se las conoce como partículas solares energéticas, o CEPS. Y esto es clave, no son luz, son materia. Son protones y electrones que salen disparados del Sol a velocidades de locura. Así que cuando llegan, no solo pintan el cielo, sino que literalmente chocan contra nuestra atmósfera. Y es justo en ese choque donde la cosa se pone química. Porque, ¿qué pasa exactamente a nivel molecular cuando una de estas partículas le pega de lleno a una molécula de nuestro aire? A ver, veamos el antes y el después. Antes de la tormenta, el aire en los polos es, aire normal, nitrógeno y oxígeno muy estables. Pero después del bombardeo de partículas, ¡pum!, aparecen dos nuevos jugadores en la cancha. El nitrógeno reactivo, o NOx, y el hidrógeno reactivo, HOX. Y créanme, estos dos de estables no tienen nada. La forma en que se crean es súper fácil de imaginar. Es como un juego de billar cósmico. Llega la partícula del Sol, que es la bola blanca, y le da con todo a las moléculas de aire. Al chocar, la rompe en pedazos, y con esos pedazos se arman estos nuevos compuestos, que son mucho más reactivos. Ok, pero ¿y qué? ¿Por qué nos deberían preocupar estos nuevos químicos? Bueno, porque resulta que estos nuevos compuestos, el NOx y el HOX, tienen un objetivo muy claro y muy peligroso: nuestro escudo protector, la capa de ozono. El proceso es de una eficiencia que asusta. Miren, la molécula de NOx se acerca al ozono, el O3. En la reacción, el NOx le roba un átomo de oxígeno y al hacerlo destruye el ozono, convirtiéndolo en oxígeno común. Pero aquí viene lo peor. Después, la molécula de NOx se reinicia, queda libre e intacta, lista para ir y destruir otra molécula de ozono, y otra y otra. Una sola de estas moléculas puede destruir miles. El resultado es tremendo. Después de estas tormentas, se han medido caídas en la capa de ozono de entre un 20 y hasta un 60%, en zonas específicas sobre los polos. Es una herida química temporal, sí, pero es muy profunda. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si cada tormenta hace esto, ¿el daño se va acumulando? ¿Es permanente? La respuesta a esto nos obliga a cambiar de escala, a ver cómo esta química que ocurre en un lugar muy específico termina afectando a todo el planeta. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Porque resulta que todo este lío químico que pasa allá arriba, en la estratosfera, no se queda ahí. Tiene un eco, una especie de onda expansiva que baja y termina afectando los patrones del clima que sentimos aquí, en la superficie. Para entender esa conexión, primero hay que hablar del vórtice polar.
Dicho de forma simple, es un ciclón gigante de aire helado que gira allá arriba, sobre los polos. Y el comportamiento de este ciclón, si se hace más fuerte o más débil, tiene consecuencias enormes para el clima de más abajo. Y lo que se ha observado es sorprendente. Estos cambios químicos que provoca la tormenta solar pueden fortalecer el vórtice polar, hacerlo más potente que en un invierno normal. ¿Y qué pasa si el vórtice es más fuerte? Que tiende a mantener todo el aire helado bien encerrado en el Ártico, y eso puede cambiar drásticamente cómo son los inviernos en Norteamérica, Europa y Asia. Con todo esto, llegamos al panorama completo. Nos damos cuenta de que el Sol no tiene una, sino dos formas de influir en nuestra atmósfera. Son como dos grandes péndulos, distintos, pero que juntos marcan el ritmo de nuestro planeta. Por un lado está el péndulo de partículas. Este es un mecanismo puramente químico. Las partículas llegan, crean estos compuestos reactivos y destruyen el ozono. Es un ataque directo. Y por otro lado tenemos el péndulo UV. Este es un efecto térmico. La radiación ultravioleta calienta la estratosfera y al hacerlo altera la circulación global del aire. Uno ataca químicamente, el otro calienta físicamente. Quizás la mejor manera de visualizarlo es con esta metáfora que es genial. Si la atmósfera fuera un gran reloj, la radiación UV y las partículas solares son como dos péndulos. Uno calienta la maquinaria, mientras que el otro desgasta químicamente los engranajes protectores del ozono. Un recordatorio perfecto de que nuestra conexión con el Sol es una danza increíblemente compleja de energía y materia. Una danza que, al final del día, define la química, el clima y, por supuesto, la vida en la Tierra. Soy el bioquímico Dr. Martin White. Me despido hasta el próximo capítulo que seguiremos analizando nuestro Sol.